Bueno, la estructura del tarot. Aquí ya entramos a mm, separar de alguna forma o posicionarnos en personas que ya tienen manejo del tarot y personas que están recién aprendiendo. ¿Ok? La estructura del tarot, quienes ya saben de tarot, la conocen, pero esto es nuevo, no es el único tema que vamos a ver, tenemos otros temas, pero sí me parecía importante diferenciar lo que es el tarot y lo que no es el tarot. Entonces, primero un recuento histórico, ¿ya? Nada muy complejo, ya está lo complejo hecho en la genealogía del tarot. Pero contarles que el tarot, lo que conocemos hoy día del tarot, en un comienzo no era esto. O sea, cuando hablamos de la estructura del tarot, tenemos que entender que en algún minuto hay una convención que indica lo que es el tarot y que esa convención es lo que hoy día nosotros comprendemos como tarot. Entonces, el tarot, antes de ser tarot, fue algo diferente. Entonces, tenemos algunas pistas de qué fue antes eso que llamamos tarot. Primero, sabemos que en Europa apareció. ¿Pero qué apareció? Primero, aparecieron las cartas, ¿ya? Los naipes, que son los tatarabuelos del naipe con el que se juega el póker. Eh, Se le llamaba el naibé, el naib, era un nombre árabe para hacer referencia a un juego de cartas que apareció en Europa. Ese juego de cartas que apareció en diferentes lados, ¿ya? Y tenía diferentes versiones. Lo más antiguo que tenemos son las cartas mamelucas. Las cartas mamelucas llegaron a Europa y los mamelucos eran una tribu guerrera que tenía estos naipes que, que son, podríamos decir, los padres del naipe en Europa. Y ese naipe fue un juego de cartas que apareció en diferentes partes, Alemania, Francia, Italia, España, y aparecieron de diferentes formatos. Em, Nosotros lo que entendemos como el naipe inglés, que esos picas, diamantes, corazones y... Diamantes, corazones y... ¿Se me está yendo alguna? ¿Sí? Bueno, no me acuerdo. A ver, ¿qué me dice cuál me falta? Picas, diamantes, corazones y tréboles. Es el trébol, ya. Bueno, eso es una versión moderna de lo que había antes. Habían unas cartas alemanas que eran sobre la caza, la cacería. Habían unas cartas muy parecidas a lo que son las cartas mamelucas, que eran con unos bastones, unos palos de polo, unas espadas que eran largas. Bueno, y diferentes versiones. Todo eso fue lo primero que apareció. Y de repente, por el 1440, aparece los triunfos, el juego de triunfos. El juego de triunfos son las cartas que hoy día uno asocia a los arcanos mayores. Entonces, cuando aparecieron como juego de triunfos, ni siquiera eran 22. Muchas veces en ese periodo, del 1440 más adelante, eran más de 22, a veces eran menos, a veces las cartas eran diferentes y tenían otro orden, pero se identificaban como los triunfos, el juego de triunfos. Y esto era un juego, entonces, un juego que permaneció, que se sabe que tenía popularidad, porque era prohibido, porque em, hay referencias a que efectivamente era usado, hay pinturas que hablan de que también era jugado por un grupo de personas y también porque eran encargadas estas pinturas como algo especial, ¿ya? Entonces se sabe que se jugaba las cartas y las cartas de triunfo se usaban para jugar, ¿ok? Pasó mucho tiempo, tuvo muchos nombres y hay diferencias con lo que hoy día se entiende que fue la consolidación del tarot. Hay una cosa que se llama el Minchiate, el Tarochi.
y otros nombres que tienen estas diferentes versiones de juegos, ¿ok? Había muchos juegos. ¿Qué pasa? Por diferentes motivos políticos, también tecnológicos, se empieza a estandarizar un patrón en Francia, ya que el tarot de Marsella se empieza a estandarizar como el juego oficial cuando se habla de tarot. Previamente no era el juego oficial y tampoco era el más popular, pero hay algunos problemas económicos que tienen las imprentas de Italia, algunas se tienen que emigrar a Francia, y en Francia empieza a tener como el predominio de lo que es la impresión del juego, de 1700 a 1700. ¿Ok? Entonces, hasta ahí fue un juego, ¿ya? El juego que después se conoció juego de tarot. Antes era el juego de triunfos, pero el juego de triunfos solo tenía un grupo de cartas y también estaba eh, los otros juegos de naipes, pero en algún minuto el juego de triunfos pasó a convertirse en que el juego de triunfos tenía los naipes incluidos, ¿ya? Y se le llamaba juego de triunfos a eso, que después pasó a llamarse juego de tarot, ¿ok? Todo esto imagínense que va pasando en diferentes países y los historiadores están ahí buscando cuál es el origen de la palabra, del juego, de las reglas, etcétera. Y bueno, esa es la historia del juego de tarot. Entonces, de 1370 hasta el 1700, donde ya se instala que cuando se habla de tarot se está hablando de un juego de 78 cartas, que tiene unas cartas que se conocen como los triunfos y otras que son em, el naipe. ¿Ok? Ya, ¿me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Por el chat? ¿Bien? ¿Vamos ok? Ya. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo. Pasó algo muy importante, porque este juego, del cual además se sabe que hay ciertas influencias que pasaron en Europa que explican de alguna forma por qué este juego apareció, qué características tiene, que eso tiene que ver con la iglesia, eh, hasta, hasta el año 1000 que ya empieza a aparecer una versión, una contracorriente, por decirlo, donde se toman influencias neoplatónicas. Hay algo que está pasando con el poderío eh, de la iglesia, tanto en los dueños del conocimiento y una corriente que está generando una propuesta diferente. Aparecen ciertos poetas importantes como Petrarca, que escribe su poema de Petrarca, que se llama El Triunfo, están las procesiones triunfales. O sea, hay varios elementos que de alguna forma son influencias en lo que el juego de cartas toma forma. También la peste negra, todo lo que va a significar eso, la modificación en cuanto a la relación con la muerte, diferentes elementos que influencian a ese juego, y ese juego pasa en el tiempo, llega hasta nuestros días, pero hay algo, hay un punto. Antoine Kurt de Gebelin, él es una persona que fue la que dice que en este juego hay una sabiduría oculta. Y él dice, esa sabiduría oculta viene de egipcio, o sea, de Egipto. Es una sabiduría egipcia. Y él inicia en la publicación de su enciclopedia Monde Primitif, eh, su hipótesis y la relata de que los 22 arcanos mayores son eh, sabiduría oculta que fue transmitida intencionalmente a este juego. ¿Ok? Y desde ahí, bueno, viene todo un auge de, uno podría decir, especuladores, otros podrían decir descubridores de qué es eso que está ahí. Entonces, ¿qué me parece interesante? Que Antoine Kurt de Gebelin tuvo una pregunta.
Y esta yo podría decir que es una pregunta de la cual él responde en su libro y del cual influencia, y uno podría decir, influencia muy fuerte a todo lo que va a venir en las décadas posteriores hasta nuestro día. Ya, ¿existe una sabiduría oculta en este juego de 78 cartas llamado Tarot? ¿Cuál es? ¿Ok? Entonces él dice, hay una sabiduría oculta. Y él la trata de explicar. No la trata, bueno, hace su propuesta de explicación y de la cual de ahí todos han tomado por una parte la pregunta o por otro lado la respuesta de él y la han ido reformulando y mejorando. Entonces, ¿qué tenemos? El tarot tiene esta estructura que se consolidó en 78 cartas, donde 22 son mayores y 56 son menores. Este, por ejemplo, el tarot de Marsella. El tarot de Marsella, si uno lo organiza, estas 22 son los arcanos mayores de triunfo. Pues tenemos un grupo de 40 cartas, que son de las copas, los bastos, la espada y los oros, que se llaman los numerales. También otro nombre son pips. Y tenemos los honores o las figuras de la corte o los personajes de la corte, ¿ya? Que son cuatro por cada uno de del palo que también se le asocia a este basto, copa, espada, oro, ¿ok? Entonces tenemos ahí 16. Esta es una versión. Mm. Esta otra, ¿ya? Esta del Rider White Smith, que tiene la misma cantidad de cartas por arcanos mayores, arcanos menores, figuras, personajes de la corte, pero si se fijan, tiene una gran diferencia. Las imágenes son todas diferentes eh, a primera vista, ¿ya? Pero si uno después hace las comparaciones, ve que, por ejemplo, los arcanos mayores tienen mucha relación con las imágenes del tarot de Marsella, pero aquí ya hay muchas diferencias. Y acá, estas de acá son similares, ya en rasgos generales. También, por ejemplo, este es el tarot de Thoth. Este es el que hizo Aleister Crowley. Y él genera su propia versión de lo que es el tarot de Marsella. También aquí anteriormente hay una versión propia, ya que la hace White con Pamela Coleman Smith. Ellos hacen esta versión. Después aquí aparecía esta otra versión. Y aquí de las anteriores, el tarot de Marsella, no sabemos quién la hizo, ¿ya? Esto obviamente es una versión de alguien, ¿ya? Pero que arrastra una historia de la cual no sabemos quién es su autor, ¿ok? De esta sí sabemos quiénes son los autores. Aquí son bien diferentes, los colores son bien diferentes. Entonces, el tarot tiene en común esta estructura. 22 arcanos mayores, 40 numerales, 16 figuras de la corte. ¿Ok? Ya eso es como lo que podría decir eso del tarot. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros en este grupo de estudio? Es revisar de diferentes tarot, y esta es la gracia, porque tienen diferentes imágenes, diferentes colores y diferentes interpretaciones, porque van a representar diferentes formas o enfoques de esa sabiduría que Evelyn postulaba que estaba oculta. Entonces, nosotros vamos a revisar estas diferentes interpretaciones. Ok, entonces aquí uno pudiera pasar mucho, mucho rato viendo diferentes mazos, y yo sé que también es el interés de algunos y algunas. Entonces, ¿qué les dejo aquí? Este es una web que es como una web para hacer preguntas y que te den respuesta pagada, pero tiene algo interesante que son estos mazos. O sea, hay 120 mazos y ustedes pueden verlos. El problema es que tiene baja calidad la imagen. ¿Ok? Pero ya te da a ti una perspectiva de que veas que hay cierta similitud y cierta diferencia en cada uno de los mazos. Entonces los voy a dejar ahí como algo que ustedes ya tienen para consultar.
Y además hay grupos de Facebook donde hay muchos más mazos. La gracia de este es que está más organizado. O sea, tú, aquí es mucho más fácil encontrar las imágenes, hay interpretaciones por cada una de las cartas. Y el obstáculo que tienes es que está en inglés.